buenos días. Tengan todas y todos ustedes con el gusto de saludarles desde INDECAJ, agradeciendo en primer término a nuestra directora, la maestra Cris Ortega Camacho, que el día de hoy se nos encuentra en el viejo continente en un curso en la Universidad de Salamanca y que me ha encomendado pues estar en esta jornada de Café con Derecho, shot de conocimiento, al lado de una grande como lo es la jueza en retiro Alejandra Ramos, de quien no me voy a dar a la tarea de leer su vasto currículum, puesto que muchos de nosotros la conocemos y que el día de hoy vamos a abordar un tema por demás importante, encaminado ¿a qué? A la reparación integral del daño, tanto en la etapa intermedia. Saludo y agradezco desde luego al staff de INDECAJ, Adrián, Nayeli y José Luis, y a los 52 personas que se están uniendo dentro de este café con derecho, a la gente de Coahuila, Toluca, Cancún, desde luego Ciudad de México, que están allí ya presentes y unidos en esta charla. Y sin más, para ir aprovechando el tiempo, pues muy bienvenida, estimada Ale, siempre se suma a tu lado, siempre hay un sí como respuesta cuando te decimos, vente a platicar un ratito. Y el día de hoy, pues vas a hablar de un tema que te apasiona, que nos apasiona a ambas, el tema de la reparación integral del daño. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las tareas pendientes que hoy, 2026, y miren que estamos en un mes clave? Se cumplen 10 años de la fecha de la, digamos, límite que teníamos los estados para la implementación de la reforma. 18 de junio del 2008, 8 años para que los estados la implementáramos, 2016, y junio del 2026. Han pasado ya 10 años de esta fecha y todavía surgen interrogantes, surgen áreas de oportunidad en el tema de la reparación del daño. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida, Feliz, bienvenida a feliz. tu casa INDECAJ, eres comunidad INDECAJ, estuviste con un éxito arrollador, por así decirlo, en el Congreso de Daños que se celebró el pasado mes allá en Ciudad de México. ¿Cómo te encuentras hoy y con qué quieres empezar? ¿Qué debemos de entender por reparación integral del daño? Porque pues luego está la denuncia, está la integración de la carpeta y vamos dejando este tema tanto en descubrimientos probatorios, tanto en la actividad del asesor jurídico y del Ministerio Público en la fase escrita de la etapa intermedia. ¿Cómo lo vamos construyendo? Excelente. Y luego Gracias por pareciera darle la ser fortuna. que dejamos este Hoy tema sí, allá para la etapa de ejecución. Nos olvidamos completo de este tema. Gracias por aceptar, Ale. gracias, querida Gris. Pues en principio a nuestra querida directora le mando un beso hasta el viejo continente. Me encanta siempre estar con Indecaj. Gris, qué gusto verte. El día del Congreso nos vimos un pequeño ratito nada más, pero ahora tengo la dicha de disfrutarte. Y bueno, fue un gran evento y continuamos hoy de nuevo hablando de la reparación del daño porque pues históricamente la reparación del daño ha sido vista de manera muy reducida y el rol de las víctimas dentro del procedimiento penal, particularmente, que es nuestra principal área de expertise, pues las víctimas se habían visto expulsadas del procedimiento y muy reducida su participación. Cuando hablamos de reparación del daño, debemos de pensar todo aquello que va a contrarrestar los efectos nocivos del hecho victimizante. Y digo contrarrestar, querida Gris, porque tú sabes que hay hechos, particularmente cuando hay pérdidas de la vida o daños terribles al proyecto de vida, desplazamientos forzados, trata, en donde en realidad no es posible sanar todos los efectos del hecho victimizante, sino en todo caso contrarrestarlos. Y para eso es necesario primero detectarlos. Y ese es el gran reto y el gran desafío que nos encontramos, porque las personas operadoras del sistema de justicia penal comienzan a preguntarse cuáles fueron los efectos nocivos del hecho, pareciera que con el dictado de la sentencia, ¿no? Y en ese momento, pues en realidad es cuando empiezan destellos, a veces muy incipientes y a veces más de buenas voluntades que de capacidades concretas o conocimientos concretos
para formar una reparación del daño, de tratar de apoyar a las víctimas en este proceso. Y hoy por hoy entonces, con esta mirada moderna de la reparación del daño que nos ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los principios de Luis Joinet de la lucha contra la impunidad, principios y directrices de Naciones Unidas con relación a reparaciones integrales, bueno, pues tenemos elementos suficientes, incluso la Corte Penal Internacional, como ya nos da desde ese sistema, como ya nos dan muchos elementos para que podamos no solo, ya una vez que hay acusación y que estamos preparando el juicio y cuando desarrollamos el juicio, sino desde la noticia criminal, poder recabar una serie de actos de investigación tendentes, primero, a detectar los efectos nocivos del hecho victimizante y después a detectar cuál es la manera idónea para resarcirlos. Y me refiero no para pagarlos, porque tú sabes, querida Gris, que precisamente esta tendencia imperialista, patriarcal, histórica, que ha permeado en los sistemas de justicia, pues ha mirado históricamente a la reparación del daño solo como daños y perjuicios reparables vía indemnización. Y sabemos que las víctimas del delito, pues en realidad requieren mucho más que dinero, muchas ocasiones, y a veces requieren cosas muy diferentes al dinero para verse reparadas y resarcidas. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Etapas intermedias, escritos de acusación, acusaciones complementarias victimales, que en realidad contienen muy poca prueba para la audiencia en la que se determinan las consecuencias jurídicas. Y básicamente nos hablan de que en estos escritos de acusación nos hablan de que se va a reproducir la misma prueba que se reprodujo para el juicio, que está pensada para qué, para construir un juicio de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, más no para construir la reparación del daño. Y a pesar de eso, a veces esa misma prueba es útil para poder al menos detectar algunas formas de daño y en ocasiones para poder detectar mecanismos de reparación. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que el adiestramiento en materia de reparación del daño, también para las personas juzgadoras, suele ser bastante precario y entonces las condenas para reparación del daño se vuelven, por lo general, genéricas y en fase de ejecución, pues en realidad ya se pierde cualquier secuencia y la compurgación de la pena solo se mira desde el derecho punitivo y no desde el derecho restaurativo. Mira, Ale, a ver, ahora sí vámonos por partes, despacito. Etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Eso lo conocemos y la etapa de ejecución, de la que poco hablamos, ¿eh? Yo debo de reconocer que casi no hablamos de esta última etapa, pero tú describías un concepto, efectos nocivos, y tendríamos que abarcar todos los aspectos de la reparación integral del daño. ¿Desde dónde? Desde la investigación. Yo te preguntaría, para nuestra comunidad jurídica, que sabemos que tenemos, pues, desde estudiantes, gente que está cursando la carrera, gente que está en la práctica, ¿qué es lo que tendríamos que ir construyendo en la investigación en miras a la reparación integral del daño? Yo comparto contigo, me ocupo de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad para efectos de sentencia de condena, pero dejé de lado desde la investigación temas de la reparación integral del daño. O sea, ¿cuál es lo que yo debo de ir abarcando? Bien sea como fiscal o bien sea como asesor jurídico que está acompañando a la víctima. ¿Cómo consideras tú que se deban de ir construyendo estos aspectos? Serían dos preguntas. Primero, ¿qué temas abarco como reparación integral en la investigación? Y luego, ¿qué es lo que tengo viendo para mi etapa intermedia? Claro, claro, mi querida Gris. Bueno, antes de dar curso a estas interrogantes que me planteas, estoy viendo que en el chat nos preguntan qué directrices Sí. internacionales mencioné. Me refiero a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y reparaciones. No es un tratado,
es una declaración que emana de la Asamblea General de Naciones Unidas y que se adoptó el 16 de diciembre de 2005. Repito, son los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas, de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, a interponer recursos y obtener reparaciones. Bueno, es bien interesante y en realidad nos llevaría todo un módulo a hablar de qué formas de daño existen, ¿no? Debemos de pensar en formas de daño que son intrínsecamente económicas, que es lo que la Corte Interamericana ha determinado como daño material. Al daño material no se Primero. refiere a que sea tangible, sino se refiere a que su valor intrínseco sea económico. Y luego el daño inmaterial, todo aquello que no tiene valor por sí mismo. Por ejemplo, el daño físico, ¿no? Si una persona sufre una alteración en uno de sus miembros pélvicos, pues claro que es una afectación tangible, puede, incluso es susceptible de una intervención quirúrgica, que todo esto obviamente tiene que ver con la tangibilidad del cuerpo, pero no se refiere a esto, la reparación o el daño inmaterial, se refiere a que el cuerpo no forma parte del mercado, no tiene un valor económico en el mercado. Lo tendrán el costo de las intervenciones quirúrgicas, de los insumos para intervenirlo, de los fármacos y de las fisioterapias posteriores, pero por sí mismo no tiene un valor. Y entonces hay que detectar estas dos partes. ¿Qué Daño tipo de... material, daño inmaterial en la Exacto, construcción de la carpeta. Fíjense, exacto. porque eso es un tema que vamos dejando de lado, ¿sí? Muy bien, Ale. Entonces, ¿cómo podemos ir estableciendo los aspectos que abarcan un daño inmaterial, Ale, en tu experiencia? Bueno, hay que detectar luego qué formas de daño son inmateriales, ¿no? Bien. Primero, qué especies de daño inmaterial hay. Y, por ejemplo, detectar el daño físico, que puede ser desde la pérdida de la vida, una Ujú, escoriación, un eritema, en fin, una fractura. Puede ser daño psicológico, que puede ser desde alteraciones conductuales hasta afectaciones eminentemente psiquiátricas. Luego tenemos otras formas de daño, como las formas de daño al proyecto de vida, o bien tenemos otras como el daño moral, del que cada vez se habla más, incluso desde la mira de las personas morales, no nada más desde las personas físicas, ¿no? El daño reputacional, por ejemplo, ¿no? Que es ujú, propio no solo de la persona física. ujú. Y bueno, pensamos también en los daños colectivos, ¿no? Estos delitos que afectan no solamente a las personas en lo individual, sino colectividades completas, ¿no? Y que se les estigmatiza. Entonces, el daño moral visto no solo desde lo individual ni desde la persona moral, sino también visto desde la colectividad. Y bueno, tendríamos entonces este grupo de daños inmateriales que son físico, psicológico, daño moral, daño al proyecto de vida. Y una vez que los... Detenerme tantito en este aspecto que mencionas del daño al proyecto de vida. ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo lo, si se me permite, lo evalúo el daño al proyecto de vida? Porque no necesariamente es algo tangible, no necesariamente te pago 10, 15, 20, la cantidad que tú quieres por el daño al proyecto de vida. Porque mira que en sentencias es poco visto, y ya no digo en las actividades de las partes. No me he topado con que desglosen el daño al proyecto de vida. Es más, en el tema de la reparación del daño, tú y yo lo sabemos. Vemos los escritos de acusación, vemos el ofrecimiento de la prueba para el hecho y la responsabilidad, y nos vamos a la reparación del daño y como tú bien decías, son las mismas pruebas, ¿no? Y no pueden guardar correspondencia necesariamente.
Sí, es como cuando estamos en cursos de audiencia inicial y yo les digo, nunca piensen que la prueba de la vinculación a proceso o lo que yo voy a argumentar es lo mismo que para la cautelar. Son aspectos totalmente diferentes. Y por mucho tiempo consideramos que lo que yo ya tenía para vinculación me iba a servir para la cautelar. Perdón que te bombardee así de preguntas tan prácticas, pero es lo que vivimos en el día a día. ¿Sí? Y aparte Este, me encanta, Gris, porque esto, querida Gris, es lo que en realidad nos sirve en el día a día, es bajar toda esta teoría a la práctica, ¿no? Que no sirve de nada teorizar si no distingues cómo construirlo en un caso concreto. Y exacto, mira, porque yo ¿sí? puedo invocarlo, pero yo como me defiendo de que lo que tú me estás pidiendo como daño de proyecto de vida no es compatible, no es pertinente, no es idóneo. Entonces, te lo pregunto siendo operador con cachucha de fiscal o de asesor y con rol de defensor. Claro, ¿Cómo? porque a veces te quieren meter gol, ¿no? Bueno, hablando de que hoy No, es la inauguración del golazo, y Mundial. aprovechando que hoy juega México, ¿no? Que la mayor de las suertes para hoy, la buena vibra, ojalá nos vaya muy bien en el partido inaugural, como paréntesis, pero sí, a mí me ha tocado ver reparaciones de daño. Es más, ¿cuántas veces hemos escuchado en la audiencia? No, es que me voy a ir a juicio porque en juicio sí voy a lograr la reparación del daño y me voy a oponer ahorita a cualquier solución alterna o procedimiento abreviado y no voy a ceder porque ya mi abogado me dijo que en la etapa de juicio yo puedo obtener cantidad millonaria por tema de reparación del daño. Claro, pero a ver, no se va a generar de manera mágica, si no tienes derecho a ella, por más habilidad que tengas, no la vas a lograr. Y además, bueno, se tiene que construir a partir de prueba y de prueba fehaciente. También estas promesas luego son falsas, ¿no? En este tema Ujú. de proyecto de vida hay que distinguirla de otros conceptos muy parecidos, que son la pérdida de oportunidades y el lucro cesante. ¿Por qué? Porque se parecen mucho, porque es una proyección a futuro. ¿Qué tiene que ver con daño al proyecto de vida? ¿Cuál es hacia dónde voy dirigiendo mi situación, mi vida, mi futuro? Pero en situaciones que no tienen que ver con mi ingreso económico. Es decir, yo quiero ser madre, bueno, ya sería demasiado tarde para tener otro, pero bueno, vamos a suponer, quiero tener dos hijos más, o yo quiero dedicarme a la pintura y resulta que sufrí una lesión en la mano y no pude, o deseo em, viajar alrededor del mundo y cruzar los océanos nadando, pero resulta que tengo una afectación pulmonar que ya no me permite nadar, en fin, ¿no? A esto se refiere el daño al proyecto de vida, a planeaciones que yo tengo que me van a causar felicidad, satisfacción. En cambio, el lucro cesante es qué ingresos tengo hoy por hoy, qué actividad lucrativa tengo hoy por hoy, que el hecho victimizante me truncó. Por ejemplo, tengo una fábrica de uniformes de fútbol y es el mundial y resulta que hago un montón de uniformes y me queman el negocio, ¿no? Entonces, yo ya tenía una serie de contratos, ya tenía una serie de clientes y entonces cuando me queman mi fábrica, yo dejo de percibir esos ingresos, un lucro cesante. Y otra, pues sería la pérdida de oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, yo hubiera querido aplicar para el despacho de Alejandra Ramos y trabajar ahí. Pensaba que iba a egresar de la Facultad de Derecho y aplicar ese despacho porque está padrísimo. Y resulta que con motivo del hecho victimizante me tuve que cambiar de ciudad, ¿no? Pues en realidad no tenías una oportunidad ya materializada, ¿no? No era una actividad que en ese momento ya te estuviera generando recursos. Tampoco era un proyecto eminentemente de satisfacciones personales. Son oportunidades de carácter económico. Entonces tenemos estas tres características diferentes.
Nos Mira, y desde la prueba, Ale, para ti como jueza, ¿qué considerarías? Ok, a partir de esta información, sí puedo tener por justificado que se dañó el proyecto de vida, que hay un lucro cesante. Es que mira, una maravilla que tiene el derecho penal es nuestro sistema probatorio y que no lo vemos en otras vías. Ahora, por ejemplo, en las elecciones, ¿no? Que lo vemos en electoral, la reducción tan grande, ¿no? De las pruebas que se admiten en cada procedimiento. Sin embargo, los modelos más democráticos tienen libertad probatoria. ¿Qué Ujú. significa esto? Que cualquier aspecto jurídico, incluyendo la reparación del daño, la puedo probar a partir de cualquier medio. ¿Cuál es la única limitante? Que sea idóneo, suficiente Lícito, y obviamente. pertinente. Ujú. Nada Sí. más. Empezaríamos en entrevistas hacia personas con quien yo haya conversado este proyecto de vida. Pensaríamos en documentales, capaz está registrado este proyecto de vida. Pensaríamos en facturas. Te lo pregunto porque aquí ya en nuestro chat ya estamos bombardeados de cuestionamientos. Nos dicen las facturas de operaciones y gastos, si se desahogan en la investigación. Y el proyecto de vida también se agregan los ingresos que tenía al momento del hecho y los años de probable vida, creo, de 70, 60 años. A ver, espérame. El lucro cesante yo no voy a decir, es que yo iba a trabajar, así lo interpreto yo iba a trabajar y esperaba recibir millones y ahora ya no los voy a tener, pero no es algo tangible, no es algo que se iba a materializar. Porque imagínate, pues ya, hoy me han lesionado la pierna, he dejado de trabajar, pero yo iba a trabajar y creo iba a recibir X cantidad cuando de ello no hay certeza. Sí saber diferenciar, porque tú bien lo señalas, hay muchas de las veces se considera como un billete de lotería guardado, ¿no? La reparación del daño y ya me dijo mi abogado que yo puedo alcanzar esta cantidad. O no sé tú qué pienses al respecto. ¿Te acuerdas una sentencia que te compartí hace un tiempo, una sentencia de lesiones Sí, imprudenciales o culposas, ¿no? sí, sí, Que claro. precisamente era de una persona y viene con esto que Yael Arias nos comenta en el chat de WhatsApp, en el que era un joven que sufre un accidente, bueno, lo atropellan en su motocicleta y no sé si te acuerdas, Gris, que iba rumbo a la maquiladora, la industria. Ujú, Entonces, él deja de percibir sus ingresos, o sea, resulta con incapacidad permanente total. Pero no sé si te acuerdas que llevaba burritos en la motocicleta, ¿te acuerdas? sí, sí. Entonces, él vendía burritos en la maquiladora y en los fines de semana tenía una hamburguesería. Entonces, ahí teníamos muy claro que había tres fuentes de lucro cesante, ¿no? Ya no podía llevar los burritos a vender, ya no Ujú, podía atender su negocio de hamburguesas y ya no podía tener su trabajo formal, ¿no? ujú, Y recuerdas que aquel caso, yo lo que hice en la sentencia fue decir, bueno, yo tengo el monto de lo que él ganaba y lo puedo proyectar con la expectativa de vida que se marca por el INEGI, que es un dato objetivo, pero no puedo ujú. marcar ascensos. ¿Por qué? Pues porque esa es una oportunidad, no es un lucro cesante, es una pérdida de oportunidades, pero no es un lucro cesante. Primera aclaración, lo cual me parece muy atinado y cómo lo manejaste en la sentencia. Sí. Y luego teníamos el tema de los burritos y de las hamburguesas, que decíamos, a ver, ¿lo abre diario? ¿No lo abre diario? ¿Cuántos vende? ¿Quién le compra? ¿Qué estadística hay? ¿No? Y como tú decías, ¿qué pruebas? Bueno, pues ahí estaba la primera prueba, la fijación de los hechos, los burritos tirados en el pavimento, ¿no? Ujú, claro. Él mismo que decía dónde ibas, iba a mi trabajo y qué hacías en tu trabajo, ya media hora antes, una hora antes, porque vendía comida y luego ya entraba a mi jornada laboral. Y la esposa, ¿no? Me acuerdo muy doloroso la declaración de la esposa cuando dice, bueno, en la audiencia de individualización de las consecuencias jurídicas,
que dice, bueno, ya en realidad dice, nos dicen Adrián de Indecá que ya les antojamos. Cuando vaya allá a la Ciudad de México les llevo unos burritos de chile relleno. De Este, acá es un alimento muy propio de nosotros los norteños, los burritos. Sí, claro. Y de y, chile relleno más, amiga. y acá también. Estamos casi llegando a nuestro primer break de publicidad. Y vénganse a tomar un cafecito con la jueza Alejandra Ramos desde Chihuahua. Vamos a pasar al comercial de Indeca, en el que extendemos una cordial invitación para venir 10 y 11 de julio, Ciudad de México, Congreso Multidisciplinario de Indeca, con precio especial para la gente de Coahuila, maestro Lázaro Enríquez, que siempre nos está acompañando. Adelante, por favor, Adrián, con la promoción. Y ahorita seguimos. Y voy a dejar en la mesa, Ale, una pregunta para poner eh, pimienta y sal, además del café y el shot. ¿Cómo lo planteo en el escrito? ¿Bastará con que yo diga reparación integral del daño? ¿Cuál pudieras considerar que es un planteamiento procesal encaminado a lo que vamos a ver en etapa de juicio y que le ayudemos un poco o un mucho tanto al tribunal de juicio o colegiado como al juez o jueza de ejecución? Porque luego las audiencias de ejecución, pues ahí vamos a ver de qué trata la reparación integral del daño y nos vamos conociendo. ¿Te parece? Ahí lo voy a dejar sobre la Va mesa. que va. ¿Cuál es tu opinión que puede ser un correcto planteamiento en fase escrita de la etapa intermedia y luego, para tener material, qué hacemos en la audiencia de juicio? Nos vamos con la publicidad, Adrián, si es que la Deme tienen un ahí a la minuto, mano. maestra. Me marca error Ah, el todavía no archivo. está, la están. Por favor, sí. Bueno, tú nos indicas, por favor. Gracias. Aprovecho para saludar aquí a los 135 participantes. Mira, le nos dices que si podemos compartir esta sentencia, pues una vez que veamos que la protección de los datos personales, podríamos hablar. Dice, si se vivió violencia de todo tipo de lesiones, deja estrés postraumático, solo se paga con prisión cuando el daño de vida dejó marcada a la víctima cuando trabajaba y por lo vivido truncó su vida. Pues es de lo que estamos hablando, de mi proyecto de vida. O sea, ¿qué fue lo que yo dejé de hacer a partir de que ocurrió este evento y que me va a impactar en los años posteriores de vida? Ahorita contestamos. Se le extraña en los tribunales. Ale, te están saludando desde Chihuahua. Estoy Ay, segura que deben de extrañar a la jueza en retiro ahí en sus audiencias, que yo tengo la fortuna de haber estado en algunas de ellas, porque miren ustedes, aunque no nos veamos tan grandes, ya nos conocemos desde hace muchísimos años, Ale y yo, en las que hemos tenido oportunidad yo de ver sus audiencias, de estar en ellas y desde luego aprender de ella, porque también ha sido mi maestra en estos temas de la reparación del daño y conversar y a veces disentir, porque no de acuerdo en todo. Hay cosas en las que yo digo, no lo comparto, lo respeto, Ale, pero yo considero que esto se puede manejar así. Y hoy por hoy me parece que es una gran tarea pendiente en nuestro sistema, las reparaciones integrales del daño. O sea, dejamos de lado las víctimas. No sé si tú tuviste oportunidad, Ale, de ver una de las últimas sentencias de la ministra Ríos Fajar del caso Fátima, del amparo. Es una nena, es una niña del Estado de México que atraviesa un terreno baldío cuando regresa de su escuela y es privada de su vida por sexo masculino. Y ella hace un estudio muy profundo de la reparación integral del daño y precisamente habla del proyecto de vida, de cómo se afectó en su hermano y en sus papás. Primero porque no se les reconocía calidad de víctima indirecta, fíjate. O sea, yo me cuestiono si hoy todavía pudiéramos tener obstáculos para designar a víctimas indirectas en asuntos de feminicidio. ¿Por qué nos cuesta tanto asignar esa categoría? Incluso los papás se tuvieron que desplazar a otro estado porque continuaban amenazados por familiares, amigos de las personas sentenciadas. Entonces llegó a tal el impacto de este hecho que se tuvieron que ir. Incluso no quiero meter
comercial, pero aprovecho, es una documental que está en una plataforma que se llama Señales del Crimen y se van documentando diversos casos de feminicidio y en este se abordó de una manera interesante. La sentencia por demás es una joya a cargo de la ponencia de la ministra Ríos Fajar y vale la pena ahí porque precisamente hablan de mi proyecto de vida. Ustedes me indican, Nayeli, si ya está lista la publicidad. Y de no ser así, yo te comparto esta sentencia, Ale, salió en mayo del 2024. Gracias, gracias, Grisi. Por favor. Listo, Sí, maestra. claro. Y vámonos con la publicidad. Véngase a tomar cafecito con nosotros. Saluda, aunque sea con café, Ale, tan temprano el día de hoy. Salud con cafecito. Nada más nos falta el audio, por favor. Ah, se fue. Se nos fue Adrián. Si eres abogado, fiscal, juez o litigante, esto te interesa más de lo que imaginas. Dentro de unos meses habrá dos tipos de abogados: los que entendieron hacia dónde se dirige la justicia en México y los que se quedaron intentando alcanzarla. Hoy los operadores jurídicos enfrentan nuevos desafíos: homologación procesal, especialización judicial, medidas cautelares, violencia familiar, construcción de la teoría del caso, la ejecución efectiva de las resoluciones judiciales y técnicas avanzadas de litigación. Y entonces la pregunta es: ¿estás preparado para enfrentarlo? Por eso nace el Congreso Multidisciplinario 2026 en INDECAC, un espacio donde jueces, magistrados, académicos, especialistas y litigantes analizaremos los temas que están haciendo el sistema de justicia en México. No se trata únicamente de escuchar ponencias, se trata de entender cómo estos cambios impactan en tu práctica profesional. Los espacios presenciales son limitados. Si quieres formar parte de las conversaciones que están redefiniendo la impartición de justicia en México, es el momento de registrarte. Nos vemos este próximo 10 y 11 de julio en el Congreso Multidisciplinario 2026 de INDECAC. Escribe la palabra Congreso para compartirte toda la información y estés con nosotros. Recuerda que también se impartirá de forma virtual. Las mejores oportunidades profesionales rara vez aparecen cuando las necesitas, siempre aparecen antes. Y quienes las aprovechan primero suelen marcar la diferencia. Muchas gracias. Como ya se los decía, 10 y 11 de julio, Hotel Sevilla Palace, vamos a tener mesas interactivas. Bueno, Ale, dejé la pregunta. A ver, tú en tu experiencia como jueza, ahora como postulante, sobre la mesa como una buena propuesta en fase escrita de esta reparación integral del daño. Mira, aquí hay algo bien interesante. La fase escrita debe de venir acompañada de un descubrimiento probatorio. ¿Y eso qué significa? Que tú ya debes tener el soporte de investigación con relación a la prueba que tú vas a presentar. Entonces, tú vas a solicitar, ya sea como aquí hay fiscales o bien como asesoría jurídica, que se condene a la reparación del daño, a resarcir o bien a satisfacer la reparación del daño material o inmaterial. Y para tal efecto vas a ofrecer la declaración de tal persona. Pero necesitas haber entrevistado previamente a la persona con relación a esto. Volvamos, por ejemplo, al tema de los burritos, ¿no? Pensemos la esposa víctima indirecta, esposa del víctima directa, ¿no? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Desde cuándo su esposo tenía ese negocio? ¿Cuántos días a la semana trabajaba? ¿Cuánto gastaba en insumos? ¿Cuánto era lo que generaba de ingreso? ¿Cuánto era el ingreso neto ya después de eliminar los costos, etcétera, ¿no? Y luego, a lo mejor, tal vez
a su jefe, ¿no? A su jefe directo. Oiga, es cierto que usted conoce a tal persona. Bueno, serían preguntas no sugestivas, ¿verdad? Pero dirigido a conocer exactamente desde cuando trabajaba, cómo es que le daba permiso de que vendiera, de que tuviera esa actividad, qué días tenía ese permiso, en qué horario desempeñaba ese servicio, etcétera. Y luego, por ejemplo, pudiéramos tener, ahora nos decían facturas, ¿no? Tal vez desarrollaba de una manera no tan informal, ¿no? Y facturaba todas sus tortillas y sus guisados y todo, ¿no? Y tal vez tenía ahí alguien que le ayudaba y lo tenía hasta en el IMSS. Y puede, toda la información que se haya generado sobre esto, fotografías, facturas, documentales, testimoniales, etcétera, incluso una pericial contable, ¿no? Si no tenía su sistema de costeos, cuál era el ingreso neto que se generaba. Y entonces ahí tú en tu escrito de acusación complementaria, tú dices, bueno, y para acreditar el lucro cesante, ofrezco a su señoría la declaración de tal persona que va a declarar con relación a, bueno, la actividad productiva que desarrollaba el cliente. ¿Qué días desarrollaba esa actividad productiva? ¿Cuánto generaba diariamente por esa actividad productiva? ¿Quién le ayudaba a desarrollarla? ¿Dónde la desarrollaba? Etcétera. Mira, qué metodológico como lo haces tú y qué tan sencillo se ve cuando no lo explicas. Pero imagínate, vamos a colocarnos en la audiencia intermedia y que yo haya planteado estos conceptos y que luego me quieras excluir el lucro cesante. Que dijeras, no, que no se admita su señoría porque no guarda relación con los hechos controvertidos. Fracción tercera del inciso, perdóname, fracción primera del inciso 346 en su inciso B, me parece, recuerdo. Pues claro que sí tiene una relación, siempre y cuando sepa construir el argumento en defensa de una reparación integral del daño y que abarquen los aspectos y que se conozcan estos aspectos, porque cada código de la entidad pues trae un apartado de qué es lo que abarcan las reparaciones del daño. Y en ese sentido, pues a lo mejor se pudiera generar ese debate. ¿Te ha tocado ver a alguien que lo haya manejado así, Ale, en la fase escrita, en toda tu experiencia? Porque déjenme decirles, ¿cuántos No. años estuviste de jueza? 20 y 20 10 años, como imagínense la secretaria. experiencia. Y además de Chihuahua, que Chihuahua se nos adelantó en el sistema acusatorio. Cuando la reforma del 2008, Chihuahua decía, vengan a ver cómo estamos haciendo las audiencias. Y en estos 20 años no te tocó ver un escrito así. Y en fase de, digamos, de sentencia, las preguntas tendrían que ir encaminadas precisamente a este tópico, ¿no, Ale? Sí, pocas veces fui jueza de enjuiciamiento. Entonces, si recordarás, yo casi fui jueza de Sí. control. Pero cuando se saturaba juicio, a jueces y juezas de control nos pedían apoyo para despresurizar juicio. Ujú. Tengo pocas sentencias, pero casi todas las sentencias que tengo o son con perspectiva de género, o con enfoque especializado en infancia, con reparaciones integrales. A mí me gustaba mucho más control porque es muy dinámico, ves todos los delitos, tienes un montón de formas de audiencia, incidencias a más no poder. Bueno, digamos que me gustaba la mala vida, ¿no? La adrenalina, todo lo que daba. Y el juicio pues es mucho más tranquilo, pero el momento precioso de juicio es la sentencia. Y tuve pocas sentencias, pero nunca desaproveché la oportunidad de desarrollar una sentencia con, con los temas que a mí me apasionan, que son estos de género, de reparación del daño, o bien juicios de tipicidad muy complejos con un lenguaje ciudadano, ¿no? Es decir, esta construcción típica tan compleja la voy a construir de manera tal que una persona adolescente la comprenda. Entonces, esos eran los retos, ¿no? Y en materia de reparación del daño, era lo que yo hacía, Gris. Yo decía, bueno, reparación del daño. Y, por ejemplo, aquí decían, pagas con cárcel, eso es punitivo, eso no es restaurativo. Y decía, las Exacto. consecuencias punitivas. Paréntesis, restaurativo. Empecemos a diferenciar. Una cosa es punitivo, castigo por lo que hice en términos de cárcel, y otra es restaurativo.
de reparación del daño. Y hay veces que esas diferencias, seamos honestos, no nos las enseñan en nuestra formación jurídica. Las vamos construyendo y aprendiendo a través del ejercicio profesional. ¿Sí? Yo les decía que nosotros los abogados no podemos decir, hoy terminé mi licenciatura y ya no voy a estudiar. Hoy terminé mi maestría y ya no voy a estudiar y hoy terminé mi doctorado. Y díganme si no, porque nosotros aquí en INDECAJ estamos mañana, tarde y noche a veces escuchando o impartiendo clase. Estas jornadas precisamente de café con derecho, pues nos sirven para intercambiar ideas. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que estas 146 personas que nos acompañan quieren tener un mejor ejercicio profesional, quieren saber cómo lo hago mejor y quieren saber las áreas de oportunidad que las que podemos contar para tener un mejor litigio, que al final del día eso es lo que buscamos dentro de este sistema penal acusatorio. Porque hace poquito yo estaba en un programa y les decía, me parece que estamos como en un bachecito. Ya no damos más en una sala de audiencias, ya lo hacemos como muy automático. Y estas sí considero que son áreas de oportunidad excelentes. A ver, ¿qué hemos hecho en temas de reparación integral del daño? ¿Por qué seguimos condenando por cantidad ilíquida? Si te fijas, la mayor, las sentencias definitivas te dicen reparación del daño, ay, se condena en cantidad ilíquida y déjese para el juez de ejecución. Quiere decir que no hubo ofrecimiento, quiere decir que no hubo desahogo, perdón, y quiere decir que en la sentencia no nos ocupamos de ese tema tan importante para las víctimas. Que lo único que estamos buscando, a lo mejor como tú dices, es punitivo. ¿Cuántos años de cárcel le toca? Y la víctima, Fíjate, Gris, en ese sentido tuvimos un juicio colegiado, recuerdo muy bien, de un caso de secuestro. ¿ok? Y la víctima de secuestro había sufrido muchas afectaciones, había sufrido desplazamiento porque era una célula, la de delincuencia organizada, entonces se va cuando logra escapar del cautiverio y entonces cuando regresa a su casa se va junto con su papá. Entonces sufren desplazamiento forzado los dos. Luego, eh, él sufre muchas afectaciones físicas porque durante el cautiverio le abren de la comisura hasta el pabellón auricular y del otro lado casi hasta el pabellón. Entonces tenía mucha dificultad aún con la cirugía reconstructiva para la masticación y además estéticas, ¿no? Entonces tenía un daño moral muy grave, tenía un daño físico muy grave y un daño psicológico. El perito en psicología decía, las afectaciones psicológicas más grandes son como las que él presenta, pero además tiene psiquiátricas porque el impacto fue tan grave que la segregación de sus neurotransmisores se afectó. Entonces necesita fármacos y como tiene un tema tan fuerte en su autoimagen y tanta resignificación del hecho, requiere tratamiento psicoterapéutico, o sea, no puede prescindir de ninguno de ellos. Y había muchísimas formas de daño, incluida la cirugía estética y reconstructiva. O sea, el cirujano, la cirugía plástica no solamente era para mejorar su apariencia, sino también la función de la masticación. Y cuando, después del juicio de culpabilidad, que es consecuente la graduación de la pena es proporcional al nivel de culpabilidad o al grado de culpabilidad, entonces veíamos un grado de culpabilidad altísimo. ¿Por qué, Gris? Porque era amigo, el sentencio era amigo del víctima y es quien había dado todos los datos, había participado activamente en el cautiverio, en fin. Eh, Había un grado de culpabilidad superior al medio. No me acuerdo si era cercano al máximo, una cosa así, pero yo les decía en la deliberación a mi compañera y a mi compañero jueces, vamos a imponer la pena mínima, no en función del grado de culpabilidad, sino en función de que el derecho punitivo está aniquilando al restaurativo. La pena mínima eran 50 años y la persona tenía más o menos 30. Y entonces la expectativa de vida estaba rebasada. Y yo decía, ¿qué incentivos puede tener esta persona en prisión de contribuir a la reparación del daño si
en realidad no tiene posibilidades de salir y menos porque están vedados todos los beneficios preliberacionales. Entonces yo decía, tendríamos que hacer un ejercicio de ponderación entre el castigo, que no es otra cosa, entre la punibilidad y Ujú, la restauración como fines del procedimiento ambos, y cómo claro. uno no puede aniquilar al otro. Entonces, no se trata únicamente de graduación de la culpabilidad, sino de ponderación, de justicia restaurativa, de participación efectiva en la reparación del daño. Pues temo Mira, decirte que me mayoritearon, mi Gris, y tuve que emitir mi voto tuviste particular. que emitir tu voto. ¿Dónde habíamos escuchado? Pero eso es lo enriquecedor a veces en el debate. ¿Cuánto hemos aprendido a veces en aquellos casos donde no nos dan la razón y me tengo que esforzar por hacer un voto particular? ¿Sí? Y que sea un debate rico en conocimientos y que nos construya. Saludos al maestro Diosdado desde Monclova, ya lo vi aquí en el chat muy activo. Ahí les dejé ya el amparo directo en revisión de la ministra Río Fácar y el enlace, chéquenlo porque está muy interesante en el tema de la reparación del daño. Incluso si me permiten, está interesante el caso, Ale, porque en primera, y aquí lo uno con una de las preguntas, porque sé que también es un tema que te apasiona, los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes en temas de reparación del daño? ¿Ellos están obligados a reparar el daño? ¿O son sus papás, sus progenitores o las personas en cuyo favor se ejerce la guarda de estos menores? Pensemos en un adolescente de 14 años con un homicidio no culposo, doloso, en contra también de otro diverso adolescente. ¿Tú qué piensas al respecto? Es que mira, tenemos que ir a los fines del sistema especializado para adolescentes que cometen conductas típicas. Y debemos de partir de pensar, bueno, ¿para qué está hecho el sistema? Y el sistema lo hemos convertido en un sistema eminentemente punitivo, o sea, casi es un sistema punitivo chiquito, ¿no? Y para buscar formas de sancionar a los adolescentes. Y en realidad esto no es así. Es un sistema que está construido pensando en que son personas en formación. Incluso los estudios marcan que la madurez neurológica se obtiene no a los 18, a los 23 años. Sí, Y entonces hay consecuencias del hecho victimizante. ¿Cómo, cómo establecer esas consecuencias frente a esta persona adolescente? Obviamente, deconstruyendo y construyendo todo aquello que le hace no tener adherencia a la norma. Y por supuesto, parte de el que tenga adherencia a la norma es que genere empatía con relación a la afectación que causó. Y esto no se va a lograr si son papá y mamá quienes se hacen cargo por sí mismos. Y mira, tú lo tendrás muy claro, ¿no? Cuando vemos a los generadores de violencia y en el público está la mamá diciéndole, mi amor, no te preocupes, yo te voy a traer el monto del incumplimiento de la obligación alimentaria y te voy a traer la reparación del daño de las terapias por violencia de género. ¿Por qué? Porque lejos de construir personas responsables socialmente, generamos personas dependientes y sin adherencia a la norma. Y las subprocuradurías de protección es lo que tendrían que hacer. No es sistema DIF tutelar. Su Procuraduría de Protección, que está muy lejos de funcionar como debería, tendría que ser un ente que instrumente todas las medidas necesarias para que las personas infantes y adolescentes puedan realizar sus derechos. Y las personas adolescentes que no han tenido la oportunidad de construir una formación adecuada puedan llegar a un entorno o cambiar su entorno para que logren deconstruir aquello que han construido de manera incorrecta, inadecuada, en contra de la norma, de las normas, y empezar a construir otras formas de convivencia.
Y naturalmente, pues esto solamente se va a lograr si se les hace partícipes de la reparación del daño. Totalmente de acuerdo. Pero ahí la duda es quién se hace cargo del pago, Ale. Porque Yo ellos creo no van a que tener dinero, o sea, no hay forma. ¿quién fue responsable de la formación de ese adolescente en esas consecuencias? ¿El Estado, la familia y el propio adolescente? ¿Por qué? Porque en virtud del principio de autonomía progresiva ya ha tenido una convivencia, incluso si se fijan, por eso los tipos penales del sistema de adolescentes no es ilimitado. Son tipos penales con relación a los cuales ya ha tenido oportunidad de adherencia a la norma. No son complejos, no son los constructos más complejos, son los más naturales. ¿Cómo aprendo que no debo robar? No lo aprendo por leer el código. ¿Cómo aprendo que no debo matar? No lo aprendo por leer el código, lo aprendo por mi desarrollo en la vida gregaria. Por lo tanto, quien debe hacerse cargo de la reparación del daño, por supuesto, son estos mismos entes que que interactúan en la formación de las personas adolescentes. Y por ejemplo, si hay daños psicológicos y hay servicios a cargo del Estado, el Estado tendrá que participar. Y si son temas económicos y requieren trabajo, tendrá que participar el adolescente y, por supuesto, coadyuvar sus padres. Es que si dejamos de mirar la causa y solo miramos la consecuencia, no vamos a encontrar respuestas adecuadas. Por eso cuando yo doy clase siempre hablo de historia y me remonto hacia el punto más lejano, hasta el referente más lejano que encuentro en la historia. Porque solo si analizamos el curso causal de la historia y el curso causal de la relación concreta que generó el hecho victimizante, vamos a encontrar las respuestas adecuadas. Si no, solamente va a ser maquillaje jurídico. Pues muy interesante todo lo que nos has platicado. Mira, de hecho, hay varias aquí preguntas o experiencias que nos comparten. En mi experiencia he visto sentencia condenatoria por feminicidio, en donde si bien es cierto se limita un pago por concepto de reparación del daño, este asciende a un monto de 800,000 pesos que el sentenciado no tiene para pagar. Y bien rápido, Ali, en estos minutitos, ¿me condenas a una cantidad alta, feminicidio, homicidio, pero yo no tengo con qué pagar? Vamos a colocar un escenario práctico: homicidio simple doloso, pena mínima, no hubo abreviado, más o menos 9 años, 4 años y medio. eh, Voy a empezar a contemplar un beneficio de ejecución, pero no tengo dinero, Ale. No lo tengo, ¿eh? Ni lo voy a tener. Entra el Estado a sustituir. Pues mira, tú sabes que que los recursos de los fondos de víctimas son finitos y que los fondos de víctimas para su ejercicio establecen lineamientos para determinar cuáles son las víctimas en condiciones más vulnerables. No alcanza el recurso para todas las víctimas. No. Entonces, pensar en los recursos del fondo es imposible. ¿Qué hicimos, por ejemplo, nosotros en ese caso de secuestro? Que el joven requería cirugía estética y reconstructiva especializada y de calidad. Pues entonces condenamos y pedimos al Estado que a través de los servicios de salud del Estado se pudiera brindar ese servicio, porque definitivamente la persona imputada, no, la persona sentenciada no iba a tener los recursos. Ahora, estos casos donde hay montos líquidos, a mí me parece que esto está íntimamente relacionado con los defectos del propio sistema penitenciario. El sistema penitenciario tiene planes de actividades y entre esos planes de actividades están los de trabajo y el trabajo dentro o fuera de prisión debe ser remunerado. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente la falta de desarrollo en materia de derechos humanos dentro del sistema penitenciario, las remuneraciones no son adecuadas. Mm. Prácticamente hay explotación. Y entonces, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría?
yo exigiría al sistema penitenciario un plan adecuado, determinar cuál es la actividad productiva, cómo se está generando esa actividad productiva y obtener al menos una parte de la reparación del daño de esa actividad productiva. Porque, insisto, es Totalmente. un todo, el sistema es un todo, pero tenemos apatía. Y fíjense qué es lo que yo me encuentro cuando hablo de estos temas. No, Alejandra, pero es que es tan difícil. Pues sí, es muy difícil y va a ser imposible si seguimos con una actitud apática, si no promovemos recursos en contra de cómo opera el sistema penitenciario, si no promovemos juicios de amparo, si no acudimos en estos casos emblemáticos diferentes a los litigios internacionales estratégicos, entonces nuestra realidad va a seguir siendo la misma. Los derechos no han sido reconocidos históricamente por gusto del Estado y de quien detenta el poder, han sido producto de las luchas de las personas defensoras de derechos humanos. Y quienes ejercemos, quienes litigamos y a las propias personas juzgadoras somos defensoras de derechos humanos y tenemos que asumir ese rol sabiendo que hay desafíos. Y lo que veo ahora que litigo me dicen, ay, ¿y no te parece frustrante y que llegas y que no te atienden? No, no me parece frustrante, me parece un desafío. Y me parece que es un Claro, desafío que hay que vencer. Y me parece que, ¿y cuánto dinero le diste al Ministerio Público? Ni un peso. Y no voy a soltar un peso porque se duelen de ese sistema que ustedes han construido como han querido, tienen los sistemas o tenemos los sistemas que hemos querido. En cambio, si yo llego y me atienden mal y voy a presentar una denuncia y la voy a documentar porque me están pidiendo dinero, porque no me atienden bien, pues sí, me voy por el camino largo, pero me voy por el camino correcto y por el camino satisfactorio. Entonces creo que cuando yo hablo de esto, siempre me encuentro estas reacciones de, ay, no, qué flojera. Si seguimos pensando desde lo imposible, entonces va a ser imposible, va a seguir siendo imposible. fíjate que yo cuando iniciaba mi labor como juzgadora y estaba en audiencias de control de detención, empecé a recibir prueba en el control de detención y más de una persona me dijo, eso no se puede hacer, no sé por qué lo estás haciendo. Le digo, ¿y en qué momento él tiene la oportunidad de defenderse de esta detención ilegal? O salió un criterio de la Corte donde sí se permite la prueba. Yo invito siempre a mis alumnos y a toda la comunidad jurídica a que hagamos cosas diferentes. Ellos que emergen desde nuestra primera sala, de la Suprema Corte, ¿ale? Salieron de una audiencia en lo local a veces. Y porque un litigante, un operador, un juez propuso algo diferente y se atrevió y que hoy lo llevó a otro escenario. Qué bonito cierra, Sale. Sé que estás en el litigio y con un éxito y yo siempre te lo voy a augurar, porque a la gente que se prepara y a la gente que da cosas buenas a la vida le regresa. Siempre se los digo a mis alumnos. No jueguen chueco en una sala de audiencias porque se va a regresar y la verdad va a salir ahí en una sala de audiencias. Hoy en estos tiempos, y lo decíamos ayer en la especialidad, que aprovecho, por favor, especialidad en dogmática penal. ¿Cómo ves, Ale? Aquí en Decaje, nuestra directora incansable, Arturo de Castañeda, Gerardo Campos Malagón, Diana Garduño, José Luis Ramos Rivera, estará en esta, y obviamente su servidora, porque Cris me tiene en varios proyectos académicos, y desde Salamanca y con la Playera de México. Gracias, Cris. Acá andamos, ¿Qué te pareció la charla de andare, hoy? andaremos acá en España, pero a bien mexicanos, acá ¿Qué andamos te todos pareció la nosotros. charla de hoy? Yo feliz, ustedes saben que vine precisamente, hola mi querida Ale, hola a todos. Bueno, Hermosa Cris, te acá abrazo. sí, ando acá precisamente y fíjate qué interesante, por eso ni siquiera fui al recorrido porque dije, no, me tengo que conectar. Yo precisamente vine al curso de especialización acá a Salamanca respecto de contratos y derecho de daños. Fíjate, reparación integral, toda la responsabilidad civil, contractual, extracontractual y todo. Y ahorita que te escuchaba, yo decía, qué importante todo lo que está diciendo, pero déjenme decirles que llevo información súper interesante ahora que regrese y les tengo ya ahí agendada mi querida Gris, una super magistrada que hoy me dio clase en materia de reparación del daño en el tema de
cuando hablamos del daño moral, mi querida Ale, daño moral sin daño físico. Y ojo, ojo, porque eso es bien importante. Siempre creemos que debe de existir un daño físico para que podamos No, tener esa de eso reparación. platicamos al No, inicio. sí, pero ahora voy a algo, y ahorita que hablaban de el fondo, ¿no? Para las indemnizaciones y toda esta parte, las acciones colectivas se vienen súper interesantes, todas las acciones colectivas que ya se están demandando y que ya se empieza a hacer también en México, y entonces traemos temas que ya, me percato que en México no estamos ya tan atrasados en este tema. Y súper, súper temas, y van a tener que hacer una mesa con estos ponentes que ahora he estado contactando acá, que son los docentes. Oye, Grisela, y este tema y con la especialista que tenemos, yo presumiendo a Alejandra acá con Ah, ellos, claro. diciéndoles, van a ir les presumo, van a ir para el próximo año al Congreso de Derecho de Daños allá en México, Ah, ¿no? Entonces, claro. escucharlas hablar de toda esta parte hace falta muchísimo, ¿no? Francisco Barajas, daño moral sin daño físico, sí, por supuesto, y la libertad respecto de la religión y el derecho al honor, a la intimidad y muchas cuestiones. Y fíjense, Claro. no hemos hablado mucho también de la reparación del daño en cuestiones familiares. Va. Ojo, sí, el daño emocional que se puede generar a los hijos, a las personas que nos rodean y que son susceptibles de demandar una reparación, ¿no? Entonces, ahora Pues acá ya yo está, ¿eh? tengo preocupación, mucha preocupación de que andes allá. Eso nos va a representar más trabajo, o sea, sin duda. O sea, ya armó un Indecaja en Salamanca, ya hizo maestros No y ahora que inventen. Ale, Ay, pues Se me hace bienvenida. que tú no duermes, Cris. ay, ya sea, anoche terminamos en el horario de acá, 2:30 de la mañana. Y entré a clases temprano y ahorita acá ando y así, al rato tenemos conferencia a las 7 de la noche y hasta las 9 y así nos la pasamos. Pero vale toda la pena, tienen que venir, porque de verdad Claro que vamos a ir el próximo año. hay mucho Indecaja. latinoamericano y Argentina, Colombia, Chile, híjole, traen unos avances bien importantes en materia de derecho de daños, ¿eh? No hay más, no hay más, hay que apostarle y a capacitarnos siempre, Cris. Yo lo he dicho, lo digo en voz alta y en voz baja. El camino es este, el camino que hay que hacer es la capacitación. Por favor, una parte de nuestra semana tenemos que aprender algo. Yo a veces soy alumna, a veces soy maestra, pero siempre apostándole, les digo, y cierro. El granito de arena que nos toque poner, yo lo pongo. ¿Qué van a poner ustedes? Lo de menos es que echarle la culpa al juez, por favor. Y muchas gracias, Cris, por estos espacios. Café con Derecho, poco a poco. 131 participantes. Próximo jueves 18. Te invito, Ale. Va a estar el gran amigo Arturo de Villanueva, que sé que conoces. Sí, lo eh, quiero eh, mucho. Psicología del testimonio y razonamiento probatorio. Y les vamos a traer muy pronto a José Luis Ramos Rivera, entiendo, Cris, de Así teoría es. del En eso delito. estamos ya nada más confirmando la agenda con el doctor. Gracias, Ale. Te abrazo con el cariño de siempre. Cris, Yo qué a ganas de ustedes dos con México. el cariño, la admiración y Gracias, la gracias. gratitud. Hoy todos, 1 de la tarde. Y ya les estaré avisando, estoy tratando de organizar una mesa de derecho comparado, mi querida Alejandra. Acá, de verdad, es que hoy me impactó la magistrada que nos dio clase, de verdad, qué mujer. Estoy tratando de organizar una mesa de análisis de derecho comparado en estos temas. Nada más hay que cuadrar pues, los horarios, ¿no? Porque acá ahorita ya Claro. son No, no, invítanos a las 5. Salamanca, en vivo. Invítanos en presencial y vamos. Cállate que te invité. No, no, invítanos ahora para esta actividad. A mí invítame, Ah, yo sí voy, yo sí voy. Vengan, por vale. favor, Ciudad de México, Precio Especial Coahuila, para el Congreso. Nos vemos en el Congreso. Acuérdense que es 10 y 11 de julio y luego lo dejan para el último y se quedan sin lugares. Y sabes ¿Sale? que, Cris, deja tú, se quedan sin lugares y ¿cuándo es el próximo? ¿Cuándo es el próximo? Y no vuelve a haber otro tan rápido. Ah, Ujú. no, acuérdense que los congresos son cada año. El de derecho de daños es en mayo. En julio es el de civil, penal y familiar. En... Ay, les tengo que dar una noticia también. Y en diciembre es el de derecho del trabajo.
Ojo, agéndense 8 y 9 de enero en Ciudad de México, ya está confirmado Jordi Ferrer y Carmen Vázquez. Va a ser el primer congreso de INDECAC en materia de razonamiento probatorio. Y obviamente va a haber muchos ponentes más, pero ellos ya están confirmados para el 8 y 9 de enero en la Ciudad de México. Entonces, ¿En ahora vamos a dónde? hablar. Sevilla Palace, posiblemente. No sé. Sí, posiblemente sea ahí, Ale, exactamente. ojalá tu agenda te dé para que nos puedas acompañar cuando menos un día en julio, si es Cuando ustedes me digan, yo siempre estoy a su lado. Me encanta, les aprendo y las adoro. sí, ahí que Sí, nos ya. mueves una mesa, puede ser. Si es que tú es vuelta, digo, Lo, ya te teniendo la posibilidad y ustedes invitándome, siempre estoy. Ahí va. está, pues ahí está la información. Nos vemos en julio para lo del Congreso y bueno, pues ya les estaré diciendo qué más vamos a traer de acá de Salamanca. ¿Sale? Gracias. Bonito jueves, Dios los bendiga. Vámonos a trabajar. Cuídense. Sale Bye. Gris, sale Ale, Adrián, todos, Nayeli. ¿Y por qué no traen su playera? Nada más vi una compañera con playera y todos los demás, ¿qué? Ay, no. No llegaron. No, hombre, no, hombre. Sale, acá todos los que venimos.